El nuevo Mini 4 Pro tiene muchas cosas buenas, sensores 360, modos de seguimiento avanzados, modos inteligentes, nocturno, etcétera, pero tiene una cosa que es realmente muy mala y que me preocupa. Y no solo porque la incorpore el Mini 4 Pro, sino porque creo que pueda ser algo premonitorio que vayamos a ver en todos los drones próximamente de DJI o todos los drones que se lancen en 2024. Y es relativo al marcado de clase y a la limitación de altura de 120 metros que este dron ya incorpora, y en este escenario vas a entender muy bien el problema que se nos plantea. Quédate y te explico todo lo que tienes que saber del marcado de clase y de esta nueva limitación técnica. Pues vamos a ello. He venido a este lugar en el que me habéis visto volar en muchas ocasiones, al que pedir una serie de permisos para volar aquí, pero en esta ocasión no podría volar con el Mini 4 como os voy a mostrar a continuación. El caso es que, para contextualizar todo un poco, sabéis que en España, en Europa, el límite máximo de altura de un dron es 120 metros. En otros países puede ser 150, pero en general la limitación de 120 metros está muy extendida a nivel mundial. Bueno, con estos drones, con cualquier dron del mercado, nos permitían volar 400, 500 metros de altura, incluso si estaban hackeados podíamos llegar hasta los 2000 metros, como algunas burradas de vídeos que se ven por internet. El caso es que, a pesar de que técnicamente los drones podían elevarse más de 120 metros, éramos los pilotos y nuestra responsabilidad y el cumplimiento de las regulaciones la que nos hacía limitarlo a 120 metros de altura, con la salvedad de que si teníamos un obstáculo alrededor del piloto que superaba esos 120 metros de altura, como este que tenemos aquí atrás, si por ejemplo estas peñas estuviesen 200 metros por encima del punto de despegue, que es en el que me encuentro, podría superar hasta en 15 metros, podría subir hasta 215 metros, por lo que en la configuración en el dron podría marcarle 215 metros y elevarme hasta una altura permitida. ¿Qué ocurre? Que con la normativa europea y con los marcados de clase exigen que para obtener los marcados de clase los drones tienen que cumplir una serie de requisitos, según el marcado que vayan a solicitar y sobre todo según el peso. En el caso de drones por debajo de 250 gramos, como es el Mini 4 Pro, el marcado de clase correspondiente es el C0, ¿vale? Y para conseguir ese marcado de clase, que por primera vez el Mini 4 Pro lo ha conseguido para un dron de menos de 250 gramos, le exigían varias cosas a nivel de la normativa europea. Es el marcado de clase más sencillo de obtener, pero entre otras cosas le exigían, primero, que el dron no superase el peso de 250 gramos, segundo, que el dron no tuviese una velocidad superior a 19 metros por segundo. Este dron ronda los 14 metros por segundo aproximadamente en su modo de alta velocidad. Por otro lado, que tuviese energía eléctrica, es obvio, baterías, energía eléctrica, y por último, que tuviese una limitación de altura de 120 metros de altura. ¿Qué ocurre? Que con todos los marcados de clase C1 que hemos visto del Mavic 3, del Air 3, del Mavic 3 Classic, o los marcados de clase C2 del Mavic 3 Pro, hay otra serie de exigencias un poco más técnicas para conseguir ese marcado de clase, como puede ser que tengan el Electronic ID, el Geofence para que no puedan pasar en una zona, que tengan un número de serie único, bueno, una serie de medidas extras para conseguir esos marcados de clase. Pero hay una que es común y es la de limitación, la altura de vuelo desde el punto de despegue, desde donde está despegando el piloto, 120 metros. A pesar de que la normativa europea para obtener ese marcado de clase lo exigían y teníamos ese requisito, hasta ahora los fabricantes de DJI en este caso no habían limitado, no había capado la altura de ningún dron. Yo daba por hecho que aunque la altura máxima de vuelo desde el punto de despegue fuesen 120 metros, era responsabilidad del piloto, con las herramientas que el fabricante nos da en su firmware, limitar esos 120 metros de altura y no que el fabricante nos limitase, nos capase a 120 metros. Pero ¿qué ocurre? Que a los pilotos nos afecta mucho esa limitación de altura en escenarios como este, una montaña, una quebrada, un edificio que supere esos 120 metros de altura y que el dron no vaya a poder superarlo en ningún caso. Bueno, voy a despegar el Mini 4 y te lo enseño desde el aire. Y antes de poner el dron en el aire, recordar que el sábado 7 vamos a tener un directo en YouTube desde el Drone Future. La jornada de exhibiciones por primera vez va a ser en abierto para todos vosotros que estáis ahí al otro lado del canal, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Os vais a poder conectar cuando queráis y disfrutar del programa, del super programa que tenemos. Exhibición de Iván Merino, competiciones, demostraciones, exhibiciones de drones, despegue del DJI Dog, drones de agricultura como el T30 que pocas veces se han visto volando porque no se han podido volar por permisos. Bueno, todo eso lo vamos a tener en el Drone Future y vas a poder acompañarnos y disfrutar de esa super jornada de exhibiciones y un montón de sorpresas que tenemos preparadas. Así que anota esa fecha, 7 de octubre, podrás ver el rato que quieras. Vamos a estar todo el día retransmitiendo, un equipo de producción, 4 cámaras retransmitiendo en directo el mayor encuentro de pilotos de drones de España. Y para los que habéis comprado la entrada online, aparte es abierto en YouTube, vais a tener la jornada de ponencias con los superponentes top. Vais a tener todo diferido en la escuela de pilotos. Vais a tener los sorteos de un montón de premios. Son más de 3.000 euros en regalos, drones de beta FPV, cursos de formación, cursos de fotogrametría,
geometría, bueno, un montón de regalos para los que habéis comprado una entrada online, aparte del diploma de asistencia online y un regalo muy especial que va a ser la aplicación Vuela que presentaremos en el Drone Future. Así que no te lo pierdas, puedes asistir, acompañarnos online con la entrada y con todos esos beneficios y puedes estar el día de exhibiciones el sábado 7 y disfrutar del mayor encuentro de pilotos de drones de España. No te lo pierdas. Bueno, voy a poner el dron en el aire y vamos a comprobar realmente esa limitación de altura que, como digo, en otros drones no ocurre y vais a ver cómo nos afecta a los pilotos. Bueno, como estáis viendo, lo primero, el aviso este de batería de vuelo inteligente es un fallo que ya comenté en el primer vídeo. No sé por qué me sale, porque estoy utilizando una batería correcta. Y si me voy aquí a la configuración, 3 puntitos, seguridad, fijaros que, bueno, voy a colocarme arriba, voy descendiendo, altitud de regreso, la posición de origen 40 metros, altitud máxima de vuelo, esta es la limitación, 60 metros. Fijaros que lo máximo que puedo hacer es 120 metros. Distancia sí que me permite sin límite. De España, pues teníamos que poner aquí 500 metros, que es muy difícil, por otro lado, de cuadrar la fecha, a ver si los de DJI por fin ajustan esto de una forma que se puedan meter los valores numéricos a mano, porque es muy difícil poner los 500 o la cifra que queramos exacta, y sin embargo eso no lo han capado, pero sí que han capado la altura. Por eso que yo quiero pensar que responde a esa exigencia de que el límite de vuelo es desde el punto de despegue sean 120 metros de altura. Bueno, voy a intentar elevarme como he hecho en otras ocasiones para volar en estas peñas y fijaros que las tengo aquí y vamos a ir viendo aquí abajo la altura. Yo ahora encuentro a 27 metros de altura, 29, 33, ahí veis la distancia y por otro lado la altura debajo 66, la velocidad también 3,9 metros por segundo. Si os fijáis aquí podéis ver la distancia 49 metros desde el punto de despegue y 85 metros de altura, y si yo quisiese llegar y superar este obstáculo, fijaros que ya tendría la limitación esa de 120 metros de altura y no he llegado absolutamente nada. Claro, en este momento estoy volando más alejado de las peñas, pero en otras ocasiones yo me acerco a puntos clave en los que estoy prácticamente en las faldas o otro caminito que hay por aquí y entonces puedo despegar prácticamente desde debajo de la peña y subir en una trazada vertical. En ese caso ya veis hasta dónde he llegado, 120 metros de altura del punto de despegue y no es prácticamente nada, sobre todo cuando tenemos un elemento tan alto delante nuestro y si esa limitación se hace o se ha estipulado para salvaguardar las aeronaves tripuladas que van a volar a 300 metros de altura como mínimo, pues como veis no tiene ningún sentido porque aquí no va a volar ninguna aeronave tripulada. Por debajo de estas rocas no va a pasar ninguna avioneta, ningún avión, ningún helicóptero en principio. Así que como veis una limitación que nos va a afectar mucho porque nos va a capar mucho de planos que yo en otras ocasiones y en este mismo escenario había grabado con otros drones y como digo, espero que esto no sea algo premonitorio, que poco a poco se vaya generalizando en los drones de DJI para cumplir la normativa europea. Espero que tenga cualquier otra explicación y que se quede solo en el Mini 4 y no afecte a los demás drones, porque entonces sí que sería una limitación muy grande la de poder volar en este tipo de escenarios. La única forma de salvar esa limitación sería subirnos al punto más alto, subirnos allá arriba y desde allí sí que podríamos despegar y elevarnos 120 metros desde la cumbre de estas peñas. En ese caso, fijaros qué incongruencia, desde esa cumbre podríamos elevarnos 120 metros de altura y desde aquí no podemos elevarnos ni acercarnos más de esos 120 metros, a pesar de que no estamos invadiendo el espacio aéreo ni afectando a ninguna aeronave tripulada. Así que como ves, una limitación que espero, no sé, tenga una explicación con sentido y como digo, que no se generalice, porque esto es lo máximo que vamos a poder subir. Muy bien, 120 metros de altura es suficiente cuando estamos volando en cualquier escenario plano para cumplir con la legalidad, pero es una limitación muy grave cuando estamos volando en esos entornos en los que hay elementos más altos, incluso en una ciudad, cuando tenemos nuestro estudio de seguridad, tenemos un edificio muy alto y lo podríamos sobrepasar 15 metros, pero con este dron, con el Mini 4 Pro, no se puede, está limitado. Bueno, y después de grabar este vídeo me ha llegado una circular de DJI que la podéis leer aquí, en la que pone que de acuerdo con el Reglamento Europeo de Drones, todos los drones DJI Mini o de la serie DJI Mini van a tener esta misma restricción de 120 metros de altura, que se actualizará pues en un futuro próximo o más tarde, pone aquí, a través de una actualización de firmware. O sea que esta limitación no solo es del Mini 4, va a afectar a todos los minis y mi duda, vuelvo a recalcar, es si en algún momento llegará al resto de drones, si solo se queda en el embarcado de clase C0 de los Mini o si, como la normativa europea nos decía hace ya 2 años cuando salió,
El marcado de clase C1 tendrá esa restricción también de 120 metros de altura, como estamos viendo aquí, o si el marcado de clase C2 también tendrá que cumplir esa restricción de 120 metros de altura. Bueno, ya lo has visto, es una limitación a tener en cuenta que nos va a afectar a los pilotos cuando estemos volando en valles, en montañas, en barrancos, en lugares en los que necesitaríamos esa altura extra dentro de lo permisivo. Y lo curioso de todo esto es que normalmente las regulaciones y las normativas han capado la tecnología dron, es decir, los drones han podido elevarse a 500 metros y han sido las regulaciones las que los han capado a 120. Los drones pueden alejarse a 10, 15, 20 kilómetros fácilmente estos drones y son las regulaciones las que en España lo limitan a 500 metros o a 2 kilómetros con observador. Y en esta ocasión es al revés, la regulación, la normativa nos permitiría hacer un vuelo para elevarnos hasta esas alturas, tanto si estamos en una localización en la que se requieren permisos para volar como si no se requiere ningún tipo de permiso, estaríamos dentro de lo legal haciendo o elevándonos a esa altura si tenemos un obstáculo que supera los 120 metros. Sin embargo, en esta ocasión la tecnología es la que nos lo impide, la que nos lo limita, en este caso DJI. Así que algo muy extraño que espero que, bueno, tenga una explicación, tenga una respuesta y sobre todo que no afecte al resto de drones, porque sería algo muy problemático si con ningún dron pudiésemos superar en ningún momento los 120 metros de altura porque lo capan a esa limitación. Para que os hagáis una idea, es como si un coche lo capasen a 120 km/h porque en las carreteras no se puede conducir a más de 120 km/h, ¿vale? Dentro de la legalidad, el piloto, el conductor será el responsable de no superar esa velocidad dependiendo de las carreteras o de los lugares en los que esté volando, pero si en un momento dado, en un adelantamiento, en una competición, en una carrera o en un espacio libre de vuelo segregado en el que, como el caso del volcán de La Palma, necesito elevarme a 500 metros, si el dron no me lo permite técnicamente, estoy totalmente capado, estoy totalmente limitado a desarrollar esos vuelos que permisivamente serían legales y tecnológicamente no me lo permite. Bueno, chicos, dejadme vuestros comentarios, decirme qué os parece, decirme si sabéis por qué se debe este cambio, esta limitación y si esperáis o no esperáis que esto afecte al resto de drones a partir de 2024. Esperemos que no, crucemos los dedos y bueno, como os digo siempre, si queréis conocer más del mundo dron, de tecnología de dron y de todo este sector, droneguru.es, tu web de referencia. Y ya sabéis que este fin de semana, 7 de octubre, retransmisión en directo del Drone Future, en abierto por primera vez para todos los que estáis ahí al otro lado del canal. Los que habéis comprado la entrada online, por supuesto tendréis también las ponencias, tendréis el diferido en la escuela de pilotos, tendréis todo capitulizado, tendréis el diploma de asistencia online. Bueno, eso para los que habéis comprado la entrada online, pero para los que no, vais a poder disfrutar del Drone Future el día de exhibiciones, como digo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en abierto en YouTube para que conozcáis el mayor encuentro de pilotos de drones de España. Dronefuture.es. Nos vemos en unos días allí en el Drone Future. Adiós.